Intentos de asesinato y puños en alto, conspiraciones para apartar al actual presidente, sentencias aplazadas e incluso un biopic cuyo estreno comercial se ha intentado frenar. Estas elecciones de Estados Unidos se están convirtiendo, quizá más que nunca, en un thriller político. O tal vez, en parte, en un reality show. Javier Ansorena hoy está a las afueras de Atlanta, en Georgia, y David Alandete en El Paso, Texas. Los dos han cubierto varios ciclos electorales, pero el de 2024, es diferente. ¿Cómo definiríais vosotros esta campaña, Javier y David? Bueno, siempre se dice que cada campaña, cada elección es la más importante de nuestra vida, y de esta también se dice, pero yo creo que esta se caracteriza por la extenuación, el cansancio de una campaña tan larga y por la angustia, por la incertidumbre de lo que puede pasar con los resultados, que están muy ajustados. Yo voy a hablar de fractura, porque yo, vivo en Washington y hablo con gente que vive allí y parece que se avecine el apocalipsis con el regreso de Trump. Y luego vengo aquí al Paso, a Texas, a otros sitios que también hay demócratas, pero también hay muchos republicanos, y es el contrario. Si Kamala gana y los demócratas se quedan, va a ser el final de la civilización occidental. Entonces yo lo que veo es división y fractura. Yo soy Andrea Morán y hoy saludamos a David Alandete y a Javier Ansorena, corresponsales de ABC en Washington y Nueva York, respectivamente. Esta semana se están cubriendo los últimos y ajetreados días de la campaña electoral, así que bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias a ti. En primer lugar, hagamos un breve perfil, si os parece, de los últimos meses de cada candidato, porque Donald Trump anunció que se presentaba a la reelección el 15 de noviembre de 2022 y, mientras tanto, Kamala Harris fue nombrada oficialmente candidata del Partido Demócrata el 2 de agosto de 2024. Es decir, más de un año y medio de ventaja le saca el primero a la segunda. ¿Cómo está siendo este sprint final para los dos candidatos? Pues como tú dices, un sprint, una locura de apariciones en los 7 estados que deciden la elección. Estarán haciendo millas en el avión, aunque no se las lleven como nunca. Y bueno, es un despliegue total, diario, entrevistas, mítines sin parar, todos estos 7 estados de aquí hasta el 5 de noviembre. Para mí, la palabra para definir la campaña de Kamala es tentativa, que es una palabra que utilizan mucho aquí los estadounidenses. Y es que Kamala tiene una campaña relativamente nueva. Yo nunca he visto a alguien que fuera aclamado tan tarde, ¿no? Estamos hablando ya pues casi de agosto, ¿no? Y cada día está probando un perfil nuevo. Cuando ve que le va mal el voto masculino, se pone a hacer gala de cómo le gusta tener armas y cómo tiene una Glock en casa armada. Cuando está, digamos, viendo que el voto de los jóvenes le va mal, habla de perdonar la deuda educativa. Es decir, está intentando ser multifacética, pero creo que lo que está cundiendo es la imagen de que hay cierta desesperación demócrata y que no parte de unos principios bastante sólidos. Uh-huh. De momento el partido está siendo muy igualado y se prevé que los resultados también arrojen una victoria por la mínima. Pero a estas alturas, ¿qué temas pueden hacer ganador a Trump o a Harris? ¿Y en qué estados se están jugando estos últimos puntos decisivos, teniendo en cuenta además lo complejo que es el sistema electoral de Estados Unidos? Hay desde luego una serie de estados que van a ser extremadamente decisivos. Para mí en este momento Pensilvania, Georgia y Arizona. Para mí esos 3 pueden marcar fácilmente lo que puede ser el futuro de esta elección. Y en cuanto a temas, de nuevo hay como una disonancia, ¿no? La fractura de este país se está consumando del todo, ¿no? Que la hemos visto ya desde hace bastante tiempo, pero está bastante, incluso desde los años de Bush y demás, pero creo que está bastante consolidada ya. Y esta fractura quiere decir que tú hablas con demócratas, que son pues más de la mitad de la población, porque siempre ganan el voto popular, y para ellos lo importante pues es el cambio climático, asegurar el aborto hasta la viabilidad del feto, todo este tipo de políticas de las que los demócratas están haciendo bandera. Pero tú hablas con la otra mitad, que tampoco son mucho menos de la mitad, y está bastante ajustado ahí, ¿no? Y lo más importante son otras cosas, es la mala marcha de la economía, la inflación, la inmigración. Entonces son como 2 países en realidad intentando ponerse de acuerdo, pero como decía Javier antes, la verdad es que creo que no hay una conexión, ¿no? Y que se está llevando algunos puntos a bastante exageración. Sí, a ver, sobre los temas es evidente que lo dicen las encuestas y lo dicen los votantes con los que hablamos cada vez que
que vamos a mítines y demás, la economía es un punto esencial para todo el mundo. Es la economía estúpido, ¿no? Eso está inventado. Pero, sobre todo, digamos que los retratos de cada opción están muy claros. Hay muy pocos indecisos, digamos. Entonces, buena parte de lo que necesitan las campañas, lo que tratan de hacer ahora es movilizar, sobre todo en el terreno. En los discursos, en los mítines, ahí sí que tratan, como decía antes David, de lanzar mensajes, Kamala, para ver si por aquí consigo algo, si algo pega, ¿no?, en la pared, como dicen aquí. Pero en el terreno lo que hacen es directamente ir a por sus votantes, tratar de llevarles a las urnas, porque, como decía, el retrato de cada candidato está muy claro y es muy difícil que se cambie de aquí al próximo martes 5 de noviembre. But together we're going to fix our nation, and we're going to fix our nation fast. With your support on November 5th, America will be bigger, better, bolder, richer, safer and stronger than ever before. Hablemos de esa movilización, porque en estas elecciones, es algo que además comentáis en vuestras crónicas desde allí, han aparecido los microelectorados, ¿no? Ese porcentaje mínimo de voto que podría decantar la balanza hacia un candidato o hacia otro. ¿De qué colectivos estamos hablando concretamente? Esos no es que hayan aparecido, siempre han estado ahí. Lo que pasa es que cuando están las cosas tan ajustadas, hay que tener en cuenta, en Arizona, en 2020, Biden ganó por 10.000 votos, en Georgia por 11.000. Entonces, con esas diferencias, estamos hablando de millones de votos y esa diferencia. Entonces, con esas diferencias tan pequeñas, cualquier colectivo en el que puedas hacer un pequeño avance es significativo. Por ejemplo, en Arizona, los nativos americanos, Nevada, el grupo de mormones que hay, en Pensilvania, las ciudades donde se ha disparado la presencia de hispanos o incluso las comunidades Amish. En Michigan, estado también fundamental, la comunidad árabe, que es el estado con más árabes y musulmanes. Todos esos, con un pequeño avance, podrían ser decisivos. Pero, claro, al final estamos hablando de unos pocos miles de votos, que podría ser la diferencia. Yo creo que esto del microelectorado es una forma muy acertada y a la vez muy técnica de llamar la movilización de todo el voto posible, ¿no? Porque, a ver, yo voy a ir hoy a Arizona. Ese estado lo ganó Biden por 10.500 votos, que es nada, es nada. ¿Quién pueden ser esos 10.500 votos? Pueden ser jóvenes, pueden ser chicas, pueden ser 10.500, como decía Javier, nativoamericanos. O sea, cualquier comunidad se te convierte en decisiva. Por eso, viendo la campaña de Kamala Harris, un punto importante, Michigan, los árabes americanos de Michigan, que son muchos, algunos de ellos cristianos, la mayoría musulmanes. Pues ahí ves a Kamala Harris, a veces es la más pro-israelí de todos para contentar al electorado judío y a veces es la más crítica con Israel de todos para contentar a esa otra comunidad, ¿no? Entonces eso está influyendo también, sobre todo de Kamala Harris, porque Trump, él es genio y figura. Al final va a decir lo que él quiera y va a estar con lo que él crea y eso la gente le sigue, ¿no? Pero Kamala sí que tiene que estar adaptándose. Y, por ejemplo, ayer estábamos con el director de la operación de la campaña de Kamala aquí en Georgia y le preguntamos sobre eso. ¿Qué electorados hay que movilizar de aquí? Y decía, todos, absolutamente todos. Cuando vienes de una elección en la que has ganado por 11.000 votos, no puedes dejar de movilizar ninguno. Todos cuentan para todos los candidatos. Esa es la realidad. Cómo no, los dos candidatos están acudiendo pues a las redes y al contenido más viral para llegar a los votantes indecisos, si es que los hay todavía. Cada uno lo está haciendo además a su manera. And we had one president who couldn't climb a flight of stairs, and another who was fist pumping after getting shot. Fight, fight, fight. Trump, por ejemplo, ha recibido el apoyo hace poco de Elon Musk, al que ahora escuchábamos comparando así al presidente Biden. Una persona decía que no podía subir un tramo de escaleras con Donald Trump. Alguien decía que levanta el puño después de haber recibido un disparo. Entonces os pregunto, ¿qué personalidades y con qué motor ideológico están siendo claves para la campaña de Trump? La campaña de Trump es Trump. No hay nada más que eso. Lógicamente él tiene un equipo de estrategas, tiene a Susie Wiles, a Chris Lachivita, con Lewandowski, que estuvo en 2020 y antes, a su familia, a su nuera Lara, Trump, que la colocó como presidenta del partido, pero la campaña, el partido es Trump. Y Trump actúa con su instinto, como dejó con más evidencia que nunca en aquel intento de asesinato en Butler, Pensilvania, donde se levanta de un disparo, levanta el puño con la cara ensangrentada, grita luchad, luchad. Eso
eso no hay estratega, no hay pizarra en un laboratorio, no hay ensayo que te permita hacerlo. Pero es verdad que a Trump le ha salido el apoyo decisivo de Elon Musk, que es la mayor fortuna del mundo, y de otros, como Miriam Mandelson o Dick Uihlein, que solo entre estos tres le han donado 220 millones de dólares. Pero bueno, comparado con los demócratas, en este sentido es pobre. So the bottom line is this. We know what Donald Trump wants. He wants unchecked power. The question in 13 days will be, what do the American people want? Thank you. Os pregunto ahora por el lado contrario, porque Kamala Harris también está recabando apoyos en la esfera mediática. Por un lado, su figura ya es histórica al ser la primera mujer de raza negra y del sur de Asia que es candidata a la presidencia, pero por otro lado, su índice de popularidad ha sido muy bajo durante el mandato de Biden. Entonces, más allá de asegurarse el voto, por ejemplo, de Taylor Swift, que fue uno de estos titulares recientes, ¿cómo está Harris manejando su imagen pública para atraer votos? Ella tiene un problema. Y el problema que tiene es que está intentando presentarse como una novedad cuando en realidad lleva 4 años en el gobierno. Y si nos damos cuenta, lo que los demócratas han conseguido desde que Joe Biden decidió apartarse de la competencia electoral es reinventarse completamente. Ella era más impopular que Biden. Yo recuerdo las encuestas de mayo y junio y sus índices de popularidad eran peores que los de Biden. Ella fracasó en la gestión de la crisis fronteriza, bueno, de las causas de la crisis fronteriza y en otros asuntos. Yo recuerdo, ella vive en Washington, yo cubro Washington, he estado allí mucho tiempo y tenía mala imagen. La prensa tenía mala imagen de ella. Recuerdo una anécdota de cuando estuvo visitando México. Le hicieron unas preguntas, seleccionó su equipo a quien preguntaba y le dieron, en lugar de a periodistas, la palabra a gente que le expresaba su admiración y ella toda sonriente. O sea, ha tenido unas experiencias que yo creo que no son muy positivas en cuestión de imagen, pero para mí hay algo que yo he visto muy claramente y como tú decías, llevo bastantes campañas aquí, que es que se ha puesto en marcha la maquinaria Obama. Y la maquinaria Obama es formidable. Ahí tienes a una serie de gente que igual a los oyentes no les suenan, pero se llaman David Plouffe, David Axelrod, Jon Favreau, gente que tiene mucho poder en las comunicaciones y en la estrategia electoral aquí, que inmediatamente se han puesto a trabajar. No trabajaban para Biden, pero sí inmediatamente. De hecho, son responsables de la caída de Biden, porque fueron quienes presionaron al presidente para que se apartara. Y se han puesto a trabajar para convertirla en la nueva Obama. Entonces, en lugar de hope y change, esperanza y cambio, que era lo que Obama prometía, pues forward, adelante, etcétera, ¿no? Palabras simples, destacar que es alguien que viene de un entorno multirracial, multicultural, pero representa todos los valores americanos de superación, de éxito, etcétera, etcétera. Entonces, en cuestión de imagen, yo creo que está teniendo una estrategia muy eficiente, pero no sé cuán fuerte la candidata en sí misma pueda ser y cuánto se pueda convencer a los votantes. A los de Trump ya te digo yo que no los va a poder convencer. El resto, pues está por ver, porque las encuestas están muy ajustadas. Miremos ahora las elecciones desde fuera, ¿no? Miremos, por ejemplo, las elecciones desde España o desde Europa. Pese a las grietas en el prestigio de la democracia de Estados Unidos, las elecciones de este país pues, siguen siendo un acontecimiento al que miramos desde todos los rincones del mundo. ¿Por qué creéis que cuando Estados Unidos elige presidente, el mundo se sigue parando a escuchar? Yo creo que hay un encanto que rodea a las elecciones estadounidenses, ¿no? Esto de las elecciones hasta el final, las encuestas reñidas. Creo que ha habido una romanticización de todo el proceso y creo que ha sido reflejada, pues, lógicamente, en series, en películas, y que la gente sigue quedando fascinada ante esta forma de consultar a la ciudadanía porque, bueno, al fin y al cabo, esta es la primera gran democracia de la historia y tiene un sistema de separación de poderes muy potente, ¿no? Y yo creo que a la gente le fascina. Cuando no hay información en el mundo y hay que rellenar páginas o publicar informaciones de Estados Unidos y de política de Estados Unidos, siempre hay algo, porque siempre interesa, ¿no? Yo creo que no es solo las elecciones, es en general, ¿no? Y es lo que tiene ser la primera potencia mundial, ¿no? Que tiene ese nivel de atracción. Pero también el mundo piensa, bueno, si vuelve Trump, esto realmente a muchos países les va a afectar, porque no es solo
lo que pasa en Estados Unidos. Va a afectar a China, va a afectar a Europa, va a afectar a América Latina también, ¿no? Pensemos en ese escenario internacional al que hace referencia David. Pensemos en Latinoamérica, en Rusia, la guerra de Ucrania, la de Gaza. Sobre esta última, por ejemplo, la histórica alianza entre Estados Unidos e Israel se ha visto dañada por protestas pro-palestinas y voces que piden desde Estados Unidos un embargo de armas a Netanyahu. ¿Qué puede suponer para el tablero geopolítico que gane Trump o que gane Harris? Yo creo que desde hace muchos años la política demócrata exterior la controla un establishment que no se puede permitir tantos vaivenes como Trump supone para el Partido Republicano. Me explico. Hay siempre, clásicamente, en Washington una ortodoxia republicana y una ortodoxia demócrata, ¿no? Es decir, hay una forma de gobernar, incluso de hacer política exterior, distinta, ¿no? Pues ahí tienes a Bush y los demócratas desde Reagan, con la idea de fomentar la democracia, ir a Oriente Próximo, Irán, Irak, etcétera, etcétera, oposición a la Unión Soviética. Trump rompe con eso. Trump igual un día se levanta y es el más pro-chino de todos, que de repente les pone aranceles, que le dice que le cae bien Putin, pero contra Ucrania. O sea, Trump ha reventado lo que esperábamos del Partido Republicano. En el Partido Demócrata eso no ha pasado, ¿no? Y eso yo creo que lo explica la postura de Biden, que es yo creo que a efectos prácticos ha sido uno de los presidentes más de izquierdas, desde luego en política nacional, pero en política exterior no. En política hacia Israel y el conflicto en Oriente Próximo, Biden no se ha desmarcado mucho de lo que hizo Obama ni de lo que hizo Clinton. Y luego, en cuanto a América Latina, hay una serie de asesores, tanto de Obama como de Biden, como ahora de Harris, que han mantenido lo mismo, es decir, no tener tanta mano dura con Cuba y con Venezuela, volver a intentar acercarse a Irán de forma indirecta y a la vez mantener el equilibrio con Israel. Entonces, lo que quiero decir, con Trump habría más cambios en la escena internacional. Yo sí, a pesar de que es una exageración, sí que creo que Trump podría poner fin a la guerra de Ucrania, porque simplemente va, habla con Putin, habla con el otro, obliga a hacerles que tragar y punto. Con gran precio para los ucranianos, pero lo haría. Con Biden yo creo que la cosa está más complicada, ¿no? Y con Kamala Harris igual. Hizo una mala primaria, no sacó ningún voto y no tiene ninguna experiencia en política internacional. Ha hecho un viaje ella sola en política internacional relevante, que fue a Centroamérica y México, y fue un desastre. Fue un desastre. Dijo a los peticionarios de asilo que no vinieran a Estados Unidos, algo que le ha enemistado durante muchísimo tiempo al voto hispano. Yo creo que será una política internacional convencional o transaccional. O sea, la de Kamala convencional, la de Trump transaccional. Lo que hemos visto con Biden va a ser lo que vamos a ver con Kamala. Y con Trump pues vamos a ver la intempestividad de Trump y su intento de sacar partido, y a veces le puede salir bien y a veces le puede salir no tan bien. Pero la realidad es que en su presidencia evitó que Estados Unidos se implicara en conflictos internacionales, aunque sea con grandes inversiones en ayuda militar, como le ha ocurrido a Estados Unidos en Ucrania. Y en Oriente Medio impulsó los acuerdos de Abrams, que han sido aplaudidos por todos, y después trató de continuar por la administración Biden. Entonces yo creo que esas son las dos caras que puede tener la política exterior de cada candidato. Aquí no voy a ser muy original con esta pregunta, pues toca hablar de encuestas. Las más recientes muestran que la vicepresidenta de Estados Unidos ha perdido fuelle frente al candidato republicano. ¿Es posible de algún modo proyectar qué pasará en la noche del 5 de noviembre? No. Siguiente pregunta. Yo creo que escribí en uno de estos artículos de campaña que si alguien te dice cuál va a ser el resultado de la elección es que no tiene ni puñetera idea. A ver, las únicas, digamos, cosas que podemos presumir, hay una tendencia más positiva para Trump en las últimas encuestas. Ha pasado de liderar por muy poco en los 7 estados decisivos, siempre dentro del margen del error, y tenemos la experiencia de que en las 2 últimas elecciones las encuestas le han infravalorado, pero definitivamente es muy difícil saber qué va a pasar. Imposible, sí, yo estoy de acuerdo con Javier. No hay una forma de estar ni siquiera prevenidos, ¿no? Para qué va a ser el día después, porque las elecciones están muy ajustadas y cuando hay un voto popular tan ajustado, incluso el colegio electoral está como completamente en el aire, ¿no? Es que te estamos hablando de que un puñado de votos pueden decidir un estado u otro, ¿no? Y
En este momento yo tengo la impresión de que Trump está mejor posicionado, pero claro, yo pensaba que Hillary Clinton iba a ganar en 2016, estaba convencido, no solo yo, creo que el 99% de los periodistas que estábamos en Estados Unidos cubriendo aquellas elecciones. También te digo una cosa, voy a confesar que hace 4 años estaba convencido de que Trump volvía a ganar. Yo no veía a Biden como un candidato con tanta, a pesar de la distancia de las encuestas, pero así es, las encuestas son lo que son un retrato en el tiempo y que además es incompleto, ¿no? Al principio de esta conversación, Javier definía esta campaña con la sensación de angustia, ¿no? Y quería terminar nuestra charla preguntándoos por ese punto, porque, bueno, en 2020, todos lo recordamos, Trump perdió frente a Biden y denunció un fraude electoral. ¿Podemos encontrarnos con el mismo escenario o qué medidas se están tomando para evitar esas acusaciones que además pueden dañar tanto la confianza en el proceso electoral? El resultado no lo sabemos, imposible saber el resultado. Pero es seguro que si pierde Trump, denunciará que ha sufrido un robo electoral. Estamos ahora mismo en el caldo de cultivo hay decenas, cientos de demandas en todos los estados decisivos previas para después litigar sobre una posible derrota de Trump. También los demócratas demandan cuando pierden y denuncian fraude. Pero estamos en eso, en una atmósfera en la que muchos republicanos no se creen el proceso democrático, solo aceptan una victoria de Trump, solo aceptan los resultados si gana Trump. Es lo que Trump dice constantemente. Es una idea que ha calado, que él solo puede ganar. Si hay una victoria de Trump, probablemente sea algo más pacífico. Si hay una derrota, pues nos asomamos a semanas y meses de tensión. Yo creo que ha habido mucho alarmismo, tanto por los demócratas como también por los haciendo autocrítica por parte de los medios de comunicación, ¿no? Oye, pues si el día 5 de noviembre gana Trump y al día siguiente hay una presidencia de Trump, presidente número 45 y 47, pues el país tendrá que asumir con eso. Todos estos que están prometiendo que van a emigrar y que se van a ir, no se van a ir. Trump va a entrar a la Casa Blanca, va seguramente a cerrar la frontera y tal, y viviremos 4 años, Javier y yo, de dormir poco, como ya dormimos poco con Trump, de constantes tweets, alertas, cosas, exageraciones, provocaciones, y los que peor lo pasaremos seremos nosotros y los lectores estarán muy entretenidos y los oyentes también. Por último, David, Javier, ¿cómo habéis vivido vosotros la campaña de manera personal? ¿Qué os habéis encontrado? ¿Qué os han dicho? ¿Qué habéis visto? Yo, lo que más me ha llamado la atención ha sido ver cómo ha habido un vuelco en esta campaña y toda la atención que se estaba ubicando sobre Biden hasta julio. De repente Biden ha desaparecido, es un cero a la izquierda. Yo el otro día estaba en medio de un viaje de cobertura y vi que de repente Biden había anunciado un viaje a Brasil y otro a Perú y que iba a ir al Amazonas y nadie se ha dado cuenta. Está todo el mundo pendiente de Kamala Harris, detrás de ella, de la vicepresidenta. Y me da hasta pena ver cómo Biden se ha convertido en un cero a la izquierda. Esto del pato cojo, que es como se llama en Estados Unidos al presidente que está a final de mandato, que ya nadie le hace caso y que casi que tiene que estar recordando que está ahí. Me llama bastante la atención, que es algo sobre lo que he escrito hace poco. Hay una diferencia entre cómo se está tratando a Trump. De Trump lo sabemos todo. O sea, de Trump sabemos, voy a decir una burrada, pero sabemos hasta partes íntimas suyas como son, porque lo ha contado Stormy Daniels, la actriz pornográfica con la que tuvo una aventura. Lo sabemos todos los escándalos. Pero de Kamala no se ha informado de todo, no se ha informado de la... Voy a decir algunas cosas que, por ejemplo, me llaman la atención. La infidelidad de su marido con la niñera cuando estaba con la primera mujer. Las acusaciones de plagio del libro sobre fiscalía que tenía. La alta tasa de reemplazo de personal en su oficina de vicepresidenta. Es decir, no se ha aplicado el mismo doble rasero y con esto también hago autocrítica, ¿no? Trump es, como candidato, muchísimo más interesante, ¿no? Pero creo que también ha habido un doble rasero interesante y eso me ha llamado bastante la atención. Para mí la campaña, bueno, como todas las campañas, son siempre una oportunidad para acercarte lo máximo posible a la realidad del país, porque un trabajador de sindicato de toda la vida, demócrata de toda la vida, vota a Trump en una factoría de Detroit, porque un jubilado que va en silla de ruedas a un colegio electoral de Pittsburgh para evitar a toda costa que Trump llegue al poder. Eso me recuerda a un votante que cerca de la frontera de Canadá, también en Detroit, que decía que si ganaba Trump, que mucha gente se iría a Canadá, y él es demócrata, dice, yo no me voy a ningún sitio, este es el mejor país del mundo. Y eso seguro que sus vecinos republicanos
sus vecinos demócratas están de acuerdo con él. Bueno, pues con esa reflexión final terminamos. Muchas gracias por compartir vuestras impresiones, David y Javier. Os seguiremos leyendo y estaremos atentos al 5 de noviembre, al 6, al 7 y al 8 y a lo que tenga que venir. Así que saludos desde aquí, desde Madrid. Un placer. Un abrazo. Muchas gracias por escuchar. Puedes encontrar más programas de ABC en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.